Es mi deseo dar a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Estamos compartiendo esta serie de enseñanzas que hemos titulado Los 7 Yo Soy de Jesús. Comenzamos hace un tiempo atrás a compartirla. Quizás algunos de ustedes no nos han podido acompañar en algunas de estas enseñanzas o están por primera vez. Es por eso que quiero hacer un breve resumen, espero, de lo que hemos estado diciendo. Y decíamos en nuestro inicio que vivimos en una sociedad donde el estrés o la ansiosa inquietud se ha convertido en el estado de ánimo o el estado emocional más frecuente. Y esto es porque la mayoría de las personas que forman parte de esta humanidad se encuentran sin paz. Eso es fácil verlo. Aún en la forma como conducen ahí, cómo manejan sus vehículos en la calle, tú te puedes dar cuenta que no tienen paz, no tienen gozo, no tienen amor. Además de ello, están viviendo sin esperanza y lo que es peor, sin saber a dónde ir para encontrar una respuesta que satisfaga todas sus interrogantes con respecto a sus vidas, a la de sus seres queridos y a las circunstancias que viven cada día. Y decíamos que los medios a los cuales están recurriendo para aliviar esa tensión o ese estrés, como son la ingesta o el consumo de bebidas alcohólicas, las drogas, la religión, aún la psicoterapia, pareciera no estarles funcionando ciertamente. Y decíamos que es en este momento en que vive la humanidad y es en esta triste condición en que viven millones de personas que se levanta un hombre y señalándose a sí mismo se atreve a decir con toda la convicción: yo soy todo lo que el mundo necesita. Yo soy la solución a los problemas de todas las personas. Yo soy ese amigo bueno y fiel que tú necesitas. Yo soy el Salvador del mundo. En mí pueden encontrar todas las respuestas. Y ese hombre es Jesucristo. Decíamos que en el Nuevo Testamento encontramos 39 versos en los cuales el Señor se llama a sí mismo o se refiere a sí mismo como el yo soy, para llamar la atención de toda la humanidad hacia Él. La mayoría de estos yo soy los encontramos en el Evangelio de Juan. Y hemos escogido para esta serie de enseñanzas los 7 yo soy que encontramos en el Evangelio de Juan, en donde Jesús dice yo soy y acompaña este yo soy con una metáfora, con una figura de lenguaje. Y decíamos que esos yo soy son: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Pero para efectos de esta serie también decíamos que estamos reordenando este orden de los yo soy para aplicarlos a la vida espiritual del ser humano, cristiano o no cristiano, pero comenzando por la vida del ser humano no convertido hasta llegar al ser humano convertido. Y es por ello que los hemos reordenado de la siguiente manera: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo, de lo cual ya hablamos. Yo soy la puerta de las ovejas, de lo cual estamos hablando. Yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, yo soy el pan de vida y yo soy la resurrección y la vida. En la parte 5 de esta enseñanza que comenzamos en la enseñanza anterior, hablábamos de Jesús como la puerta, y para eso quiero que me acompañen al Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos 7 y 9. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, es decir, pongan mucha atención. Cuando Jesús decía de cierto os digo, pongan mucha atención a lo que voy a decir porque es muy importante. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Dice: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Pero dice Jesús: yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿será qué? Será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Decíamos que cuando el Señor se refiere a sí mismo como la puerta, está usando esta figura de lenguaje que se llama metáfora. Y no es que Él sea una puerta tal y como nosotros la vemos para separar espacios o para facilitar su aislamiento o el acceso de ellos.
Jesús está hablando en sentido metafórico, sentido figurado. Y cuando Él dice yo soy la puerta, Él está diciendo, cuando usa el pronombre personal yo, Él está diciendo que Él es la puerta. De modo que cuando dice yo soy la puerta, está excluyendo a todas las demás personas, decíamos, a todas las demás personas que piensan o creen que hay otras puertas. Y estas otras puertas pueden ser falsos maestros que por ahí se han levantado, aún falsos cristos que se han levantado. Pero también Jesús dice, no, dice yo, no falsos maestros o falsos cristos. Jesús dice yo, pero no solo falsos maestros y falsos cristos, dice tampoco las buenas obras que las personas realicen o las malas obras que dejen de hacer para agradar a Dios y ser salvos, no son la puerta, dice Jesús, soy yo, es mi persona, es mi persona. Ni el pertenecer a X o Y organización religiosa humana es la puerta, dice Jesús, yo. Él es enfático, dice yo soy. Yo soy la puerta. Y cuando dice yo soy, también está diciendo que Él es la puerta hoy para todos aquellos que no han entrado por esa puerta. Vemos que no dice yo era la puerta, como si solamente hubiese sido la puerta en el pasado para aquellas personas a quienes Él les afirmó durante su ministerio terrenal, y más puntualmente en ese momento cuando les dijo yo soy la puerta. No dijo yo era la puerta solo para aquellas personas, tampoco dijo yo seré la puerta en futuro, de modo que hoy no hay esperanza. No, dice yo soy la puerta. Y Él ayer dijo yo soy la puerta, y hoy dice yo soy la puerta, y mañana dice yo soy la puerta. De modo que Él fue la puerta ayer para que algunos entraran, Él es la puerta hoy para que los que no han entrado entren, y Él es la puerta mañana para los que mañana deseen entrar, entren. Yo espero que tengan el tiempo, porque muchos realmente dicen mañana, pero realmente la muerte llega media hora antes de tomar esta decisión. Cuando Jesús dice yo soy la puerta, Él está diciendo no hay muchas puertas, es más, no hay más puertas. Yo soy la única puerta. Yo soy la única entrada. Es solamente por medio de mí, dice Jesús, que ustedes pueden entrar y ser salvos. En cuarto lugar dice yo soy la puerta. Yo quiero decirles que cuando Jesús dijo yo soy la puerta, Él se estaba refiriendo a la puerta del redil. Este es un redil. Los pastores en aquel tiempo decíamos que cuando pastoreaban las ovejas en el campo, lejos de la aldea o de la comunidad donde vivían, donde tenían sus propios rediles o lugares donde guardar las ovejas, ellos usaban rediles o lugares donde guardar las ovejas seguras. Podían ser rediles improvisados con ramas de árboles, o bien rediles de piedra que ya estaban hechos. Estos rediles se caracterizaban porque no tenían una puerta en el agujero que se les dejaba para que las ovejas entraran y salieran. Y el pastor mismo se colocaba aquí. De modo que las ovejas no podían entrar y no podían salir, porque Él literalmente era el que se colocaba como la puerta. Y cuando Jesús dice yo soy la puerta, está diciendo yo soy esa persona que está en la puerta. En la puerta. Dice el que por mí entrare será ¿qué? Será salvo. ¿Salvo de qué? Decíamos en la reunión anterior. Salvo primeramente de la condenación eterna en el infierno por causa de todos nuestros pecados cometidos contra Dios y nuestro prójimo. Pero también decíamos que salvo de la culpa. De la culpa por haber pecado contra Dios. Y cuando hablábamos de la culpa, no solo hablábamos de esa responsabilidad que tenemos ante Dios por haber pecado contra Él y nuestro prójimo de manera consciente y voluntaria, sino también nos referíamos a ese sentimiento que un pecador convicto de pecado o convencido por su conciencia que le acusa experimenta. Cuando reconoce su responsabilidad de haber hecho algo que nunca debió haber cometido, o cuando dejó de hacer algo que sí debió hacer. Pero también decíamos que no solamente somos salvos de la condenación eterna y de la culpa, también somos salvos del poder del pecado y de la esclavitud del pecado. ¿Por qué razón? Porque toda persona que ha sido salva
Por haber entrado por esa puerta, por la fe en Jesucristo, dice la palabra de Dios que está bajo la gracia. Y si está bajo la gracia, ya el pecado no se enseñoreará de él. No será como un amo cruel, como un rey cruel, ¿verdad? Que le ordena y la persona hace. El pecado pierde poder sobre esa persona. La voluntad de Dios gana autoridad y el pecado pierde autoridad en la persona cuando ha sido salvada por medio de la fe en Jesús, por haber entrado por esa puerta que es Jesús. Entonces vemos que una característica de una persona que realmente ha entrado por esa puerta y ha sido salva es que al estar bajo la gracia, la voluntad de Jesús, la voluntad de Dios es la que tiene autoridad en su vida y no el pecado, por cuanto el pecado ya no se enseñoreará de esa persona, ya no le gobernará, precisamente porque están bajo la gracia. Amén. Pero decíamos, para terminar, que podemos creer esta verdad, que Jesús es la puerta para la salvación. Podemos creer que solamente en Él podemos ser salvos, perdonados de todos nuestros pecados. Podemos creer que solamente en Él podemos ser hijos e hijas de Dios, miembros de la familia de la fe. Pero si no atravesamos por esa puerta, de nada sirve. Si no tomamos la decisión de atravesar por esa puerta a través de un sincero arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento y una fe en Jesús como nuestro único y suficiente y necesario Salvador, no va a pasar nada. Aunque Jesús sea la puerta y aunque la puerta esté delante de nosotros, es más, aunque la puerta esté enfrente de nosotros, si no tomamos la decisión de dar ese paso por fe en Cristo Jesús, no va a pasar nada, no va a pasar nada. El día de hoy yo quisiera seguir hablando acerca de Jesús como la puerta, porque hay muchas cosas que decir como Jesús como la puerta. El apóstol Pedro, en su primera epístola, refiriéndose al Señor Jesús, él escribió a aquellos cristianos a quienes estaba dirigiendo la epístola: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. O Él tiene mucho valor para ustedes, o Él es muy apreciado para ustedes. Y yo espero que para los cristianos aquí presentes también, Jesús sea precioso, sea alguien que tiene mucho valor, o a quien ustedes le dan mucho valor, porque Él tiene el valor. Él tiene todo el valor, porque Él es Dios. Y no solo es Dios, es nuestro Señor y Salvador. Es nuestro sumo sacerdote, pero también espero que sea muy apreciado por ustedes, si en verdad Él es el Señor y Salvador de sus vidas. Y cuando yo meditaba en estas palabras de Pedro: para vosotros los que creéis, Él es precioso, yo decía, ¿por qué el Señor es precioso, o es de mucho valor, o muy apreciado para aquellos que han creído en Él como su Señor y Salvador? Y yo no sé si usted se ha hecho esta pregunta, o sea, ¿por qué debe ser Jesús tan precioso, de tanto valor, tan apreciado por nosotros, si realmente nos hemos convertido a Dios, si hemos creído que en Él como nuestro Señor y Salvador? Y créanme que Él es y debe ser precioso, muy apreciado y de mucho valor por todos los que han nacido de nuevo por medio de la fe, porque primeramente, como decíamos, Él es Dios. Él es Dios. Piensa en esto, Él es Dios. Él es el Dios vivo y verdadero. Él es uno con el Padre, y aun cuando Él se hizo hombre por amor a nosotros, Él no dejó de ser Dios. Aun cuando fue verdadero hombre, no dejó de ser verdadero Dios. Y como verdadero Dios en Jesús habita, se nos dice en su palabra, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso Él debe de ser precioso. Él debe de ser muy valioso para nosotros. Segundo, por todo lo que ha hecho por todos, por los no creyentes y por los creyentes. Porque tanto para los no creyentes como para los creyentes sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo puedo decirlo por mi vida, aun cuando yo no me convertía, yo podía ver sus misericordias que eran nuevas cada mañana. ¿Y por qué sus misericordias son nuevas cada mañana? Aunque la persona no se haya convertido, porque el Señor le está atrayendo a venir a Él. ¿Para qué? Para que atraviese por esa puerta que es Jesús mismo.
El Señor Jesús le está atrayendo, le está diciendo: ven a mí, venid a mí, trabajado y cansado, y yo te haré descansar. Venid a mí, pasa la puerta. Y al cristiano, wow, ¿qué no ha hecho por el cristiano? Piensa, querido hermano y hermana, ¿qué no ha hecho por ti? Pero también, ¿por qué razón Él debe de ser precioso para todo creyente? No solo por lo que es, no solo por lo que ha hecho, sino porque toda persona que ha nacido de nuevo, se ha convertido a Dios por medio de un sincero arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento y fe en Jesús, está completo en Cristo. Es decir, teniendo a Cristo, no necesita nada más. Oiga bien, el creyente, teniendo a Cristo, no necesita nada más. Nada más. Nada más. En su epístola a los Colosenses, para los que les gusta anotar, en el capítulo 3, verso 11, el apóstol Pablo escribió al respecto: sino que Cristo es el todo y en todos. Dice, sino que Cristo es el todo y en todos. Y yo quiero decirles que para algunos, y para mí también, esta afirmación de Pablo, que Cristo es el todo y en todos, es la esencia y la sustancia del cristianismo. Es la esencia y la sustancia del cristianismo, ya que en ella se nos está diciendo que el Señor Jesús no solo es el hacedor o el creador, no solo es el salvador, sino también es el sumo sacerdote, es quien nos preserva de caer para poder venir delante de su presencia limpios y sin mancha. No solo es el que nos perdona nuestros pecados si hubiésemos caído, sino que también será el juez de todos los seres humanos. O sea, Él es el todo para todos. Pero también Él es el todo en todos. ¿Por qué razón? Porque toda la humanidad somos criaturas suyas y todos los seres humanos podemos ser salvos si venimos a Él con ese corazón contrito y humillado, suplicando misericordia y fe, o con fe en Él. De modo que no solo toda la humanidad somos criaturas suyas, sino que todos los seres humanos somos igualmente adquiridos con su sangre. Pero además de esto, fíjese bien, Él es la fuente de donde proceden todas las cosas. En su carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 9 y 10, leemos: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, ¿qué dice aquí? Estáis completos en Él. Dice, y vosotros estáis completos en Él. Estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Algunas versiones de la Biblia traducen y vosotros estáis completos en Él como y estáis completamente llenos o totalmente saciados. O en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más. En Cristo ustedes están completos, óigalo bien, y no necesitan nada más. Yo quiero decirles que estamos completos en Él en el mismo momento en que somos salvos y el Señor Jesucristo viene a morar en nosotros por medio de su Santo Espíritu, ya que por cuanto le recibimos a Él y en Él mora la plenitud de la deidad, y de Él tomamos, de su plenitud tomamos todos los que hemos creído en Él. Es por ello que podemos ser llenos de la plenitud de Dios, como bien afirmaba el apóstol Pablo a los Efesios en Efesios 3:19. Y de esta manera es que no solo el apóstol Pablo, sino que todos podemos decir
y no solo podemos decir, todos debemos creer, cristianos y no cristianos, que Cristo es todo lo que la persona necesita. Si tú no eres cristiano, debes entender y creer que todo lo que necesitas es a Cristo. Y si tú eres cristiano, debes de entender, o espero que ya hayas entendido y creas, que todo lo que necesitas en este mundo para vivir en este mundo es a Cristo. Teniéndolo a Él, lo tienes todo. Él es suficiente para cada situación. Amén. Yo ruego, como decía, que si tú eres cristiano, esta verdad quede grabada en tu mente, pero no solo en tu mente, sino también quede grabada en tu corazón y la creas y sea en tu vida el motor que impulse o que te impulse a vivir tu vida cristiana cada día. A veces pienso que solo vemos al Señor Jesús como la puerta de la salvación. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare seré salvo. Y eso es cierto. Pero a veces solo vemos a Jesús como la puerta a la salvación, y lo es. Y gracias a Dios que lo es. Sin embargo, en la Biblia, el Señor Jesús se nos revela como la puerta a través de la cual, una vez que pasamos para ser salvos, oiga bien, una vez que pasamos por ella para ser salvos, podemos obtener muchas bendiciones por parte de Dios. Ahora, ¿por qué hago énfasis de que en la Biblia se nos revela a Jesús como la puerta para muchas más bendiciones de parte de Dios, pero una vez que pasamos por la puerta? Porque luego se le predica a la gente desde los púlpitos engañándole, y no solo desde los púlpitos, cuando se hace el evangelismo personal, se les dice a la persona, ¿verdad?, que la persona ahora ya está lista para recibir todas las bendiciones que Dios ha prometido a los suyos, a sus hijos, a los que le aman, solamente por hacer una oración sin convicción de pecado, sin verdadero arrepentimiento y sin una fe bíblica. ¿Y por qué digo fe bíblica? Y lo repito mucho, porque la fe de muchos no llega ni a fe de los demonios, porque Dios nos dice en su palabra en Santiago que los demonios creen y tiemblan. Sin embargo, muchos que dicen creer o que aceptaron a Cristo o que son salvos por la fe en Jesús, dicen creer pero no tiemblan. La fe bíblica es una fe que ciertamente tiene un elemento de conocimiento, pero también tiene el elemento de confianza, pero también tiene el elemento de obediencia, que es lo que está faltando. Entonces, o cuando yo hable durante esta enseñanza y la próxima, que el Señor Jesús es la puerta a través de la cual podemos obtener muchas bendiciones de parte de Dios, me estaré refiriendo a las personas que ya atravesaron la puerta, que están adentro del redil, que son ovejas. Amén. Ahora usted quizás se pregunte, bueno, ¿cuáles más bendiciones? Yo creo que solamente con esa bendición de ser salvos ya, wow, es suficiente. O sea, si tú entiendes por un momento o te detienes a meditar por un momento lo que sería vivir en un lugar de tormento toda la eternidad, y que de repente alguien viene y muere en tu lugar, alguien viene y muere en tu lugar para recibir el castigo que tú debías recibir y para pagar una deuda que tú contrajiste con Dios al violar una y otra vez su santa ley y que no puedes pagar, ni yo tampoco podía pagarla, y que de repente por la fe en esa persona que ya recibió el castigo por ti, que ya pagó la deuda por ti, ahora has sido librado de ese tormento eterno. Tormento, oye bien estas palabras, tormento eterno. Wow, eso es suficiente. Yo creo que es suficiente. Si además de eso te libra de la culpa del pecado, o por causa del pecado, y te libra del poder del pecado, wow, ¿qué más podríamos pedir? Pero ¿qué más bendiciones hay? Yo quiero decirles que la primera de ellas es que Jesucristo es la puerta por la cual tenemos acceso o entrada al Padre. Jesucristo es la puerta por el cual tenemos acceso o
tenemos entrada al Padre. El apóstol Pablo escribió a los Efesios al respecto, porque por medio de Él, por medio de Jesús, por medio de Él, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada. Tenemos entrada por un mismo espíritu, ¿a quién? Al Padre. Eso lo puedes encontrar en Efesios 2:18. Pero no solo a los Efesios escribió a los cristianos de Roma, allá en Romanos capítulo 5 verso 2, les dice: por quien, hablando de Jesús, la puerta de entrada al Padre, por quien, por la fe en Jesús, tenemos que entrada a esta gracia. O también por medio de Jesucristo, mediante la fe, tenemos entrada a esta gracia. ¿Y a cuál gracia se está refiriendo el apóstol Pablo? A una indescriptible posición de favor con Dios. ¿Por qué razón? Porque ahora somos aceptos en el amado. Es decir, somos aceptados por Dios, por lo que Cristo hizo. Somos bien recibidos por Dios, por los méritos de Cristo. No porque nosotros tengamos algún mérito, no. No porque nosotros hayamos hecho algo o dejado de hacer algo, no. Por lo que Cristo hizo por nosotros, en nuestro lugar. Y de esta forma hemos pasado a ser de enemigos a hijos por el milagro de la gracia. Y por ello ahora estamos tan cerca de Dios y somos tan amados por Dios como Él ama a su propio Hijo. Óyelo bien. Porque podemos tener acceso al Padre por lo que Jesús hizo. Es que ahora toda persona que es verdadera cristiana, toda persona que ha nacido de nuevo, ahora está tan cerca de Dios y es amada, tan amada por Dios como Él ama a su propio Hijo. Y es que yo quiero que nunca olvidemos que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos lejos de su presencia, lejos de su gloria. Y no solo eso, al ser Dios santo, 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 no hay forma que podamos acercarnos a Dios en ese estado de pecadores no convertidos a Dios, en ese estado de pecadores no regenerados por Dios ni justificados por Dios. Pero yo quiero decirles que el hecho de tener acceso al Padre, sí es posible a través de la fe en Jesucristo. De la fe en Jesucristo y su obra redentora para perdón de todos nuestros pecados. Y lo que era imposible para el hombre, por estar en condición no regenerada, por vivir esa vida de práctica de pecado, ahora le es posible. Pero no por sus méritos, sino por lo que Jesús hizo. De modo que Jesús es la puerta, la única puerta por la cual tenemos para tener entrada al Padre. ¿Cuál es la segunda bendición? Que no solo tenemos acceso al Padre y entrada al Padre, libre por cierto, cuantas veces querramos, esa es la otra cosa. No solo es una entrada libre, o sea, no necesitamos de un intermediario. Los que hemos sido lavados con su sangre preciosa, los que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados por la fe en Jesucristo, no tenemos necesidad de intermediarios. Podemos venir directamente a Él. No solo podemos venir directamente a Él, sino que podemos venir directamente a Él y llamarle Padre. Y no solo Padre, la Biblia nos dice que podemos llamarle Abba Padre. Y Abba Padre es una frase que usaban los niños para referirse a su papá. O sea, una frase muy tierna que usaban los niños para referirse a su papá, que en nuestro castellano vendría a ser así como papito, con todo lo que eso significa, con todo lo que la confianza y el afecto implica, la cercanía que implica, el poder venir y presentarte con la libertad que tiene un hijo. Y que tiene un hijo pequeño que puede venir corriendo y decirte: papi, papi, papi. Lo mismo podemos hacer. Y todo esto gracias a ¿quién?
Gracias a Jesús, que es nuestra puerta de acceso al Padre. Yo creo que si somos cristianos, con la bendición de ser salvos, más esta bendición de tener acceso al Padre, mira ya, ¿qué más necesitas pues? Si ves cómo en Jesús tenemos todo lo que necesitamos, si ves cómo en Jesús estamos completos, sin embargo hay más bendiciones. Te decía que una segunda bendición es que el Señor Jesús es la puerta para ser adoptados como hijos. En su epístola a los Gálatas, en el capítulo 4, en el verso 4 y 5, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo, a Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿A fin de qué? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Imagínate que tú necesitas ver al presidente de la República y finalmente el presidente de la República te concede una cita. Y ahí vas tú. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas ese día que vas a reunirte con el presidente de la República? Seguramente bien bañadito, bien bañadita, ¿verdad? Locioncita para oler bien, con tus mejores galas, ¿verdad? Con tu mejor ropita, y vas nervioso, vas nerviosa. Vas a estar delante del presidente de la República. Ahora imagínate al presidente de la República en su casa, en la mañana, cuando se levanta. Y se levanta su hijo o su hija y se encuentran en el pasillo, o el hijo y la hija va a buscar a su papá al cuarto. A su papá, el presidente. ¿Cómo va? Mira, ni siquiera se ha lavado la cara, ni siquiera se ha enjuagado la boca. ¿Qué le importa? ¿Va donde su papá? Mira, va en pijama. ¿Qué le importa? Todo arrugado, toda arrugada la pijama después de haber dormido toda la noche. ¿Qué le importa? Va donde su papá. Y llega y sin formalismo alguno y sin temor alguno le dice: papá. ¿Sí o no? Mira, a través de Jesús no solo podemos tener acceso al Padre con libertad cuando querramos, sino que podemos venir con la confianza de los hijos ante su Padre. ¿Y quién nos dice que para que fuésemos qué? Para que fuésemos hechos hijos de Dios. En el texto muy conocido de Juan 1:12 leemos: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en qué, en su nombre, es decir, en su persona, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Dios les da autoridad de ser hechos hijos de Dios. Dios les da el derecho, oiga bien, Dios les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y no solo el derecho y la autoridad de que sean hijos de Dios, sino que reclamen ese título, de modo que puedan decir con confianza: yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. En su carta a los Gálatas, en el capítulo 3, verso 26, a los que les gusta anotar para leer después, el apóstol Pablo les dice a los cristianos de la ciudad de Galacia: pues todos, refiriéndose a los cristianos, no a todos los habitantes, esto no es universalismo, no. Pues todos los que han creído en Jesús, todos los que son cristianos, todos ustedes que son cristianos y cristianas, todos que sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Y una vez que somos hechos hijos de Dios por la gracia de Dios, por la fe en el Señor y Salvador Jesucristo, vemos cómo el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, o le asegura a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, como lo expresó el apóstol Pablo en Romanos 8:16. Y quizás alguien se pregunte en este momento: bueno, ¿y por qué necesitamos ser adoptados como hijos de Dios? ¿No todos somos hijos de Dios entonces? Y aquí la respuesta es no. No es cierto que todos seamos hijos de Dios. En la Biblia, la palabra de Dios, encontramos que todos somos creación de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Sin Él nada de lo que fue hecho hubiese podido ser hecho. Pero no todos somos hijos de Dios. Ya leímos en Juan 1:12, dice: mas a todos los que
los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Solamente a estos y a estas se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo quiero decirles que la razón por la cual tenemos que ser adoptados como hijos de Dios, y Jesús es la puerta para ello, es porque viviendo esas vidas egoístas, viviendo esas vidas en rebeldía y en práctica de pecado, dice la Biblia que mientras estamos así y permanecemos así, ¿somos hijos de qué? Somos hijos de ira. No somos hijos de Dios, dice que somos hijos de ira. Bueno, quizás tú digas, ¿dónde dice eso en la Biblia? Que antes de ser hechos hijos de Dios somos hijos de ira. Bueno, acompáñenme ahí a la epístola del apóstol San Pablo, ahí a Efesios capítulo 2 verso 3, leámoslo juntos. Dice, entre los cuales también todos nosotros, dice, vivimos en otro tiempo, es decir, antes de la conversión, y esto lo aclaro, antes de la conversión, ¿en qué? En los deseos de nuestra carne. ¿Haciendo qué? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y mientras la persona vive en los deseos de su carne o viviendo para satisfacer los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, dice, éramos por naturaleza ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, fíjense en esto. O sea, ¿qué es lo que dice Dios? Una persona vive en este estado para satisfacer los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Qué es? Es por naturaleza hijo de ira. No, pero yo acepté a Cristo. Ok, tú aceptaste a Cristo, pero todavía vives para satisfacer los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Bueno, pues sí lo hago, es cierto. Bueno, entonces eres hijo de ira, punto. No, pero es que acepté a Cristo, pero Dios dice que eres hijo de ira. No, pero yo acepté a Cristo y mi pastor dice que soy cristiano. Sí, pero Dios te dice en su palabra que eres hijo de ira. ¿A quién le vas a creer? Yo espero que le creas a Dios. No, yo no espero que me creas a mí. Ahí está la palabra, la acabas de leer. Mientras una persona vive en ese estado natural, por eso dice por naturaleza, óigalo bien, por eso dice éramos por naturaleza, es decir, éramos viviendo en ese estado natural, no regenerado, en que vive todo ser humano antes de convertirse a Dios. ¿Y qué quiso decir el apóstol Pablo cuando él dice que antes de la conversión todos ellos eran hijos de ira? Bueno, que la ira de Dios estaba sobre ellos, óyelo bien, que la ira de Dios estaba sobre ellos, o que sobre ellos iba a caer toda la ira de Dios, sobre ellos iba a caer, óyelo bien, toda la ira de Dios, si no se hubiesen convertido a Él. Pero quizás aquí algunos pregunten, oiga, pero ¿no es Dios Dios de amor? Sí es Dios de amor. Pero en su palabra, Él también dice que Él, aunque es un Dios de amor, Él está airado contra el impío todos los días de su vida. Permítame leerle el Salmo capítulo 7, verso 11. Dice, Dios es juez justo. ¿Y qué dice aquí? ¿Y Dios está qué? No, quiero oírlos. ¿Y Dios está qué? ¿Contra quién? ¿Cuándo? Todos los días. Ay, gracias a Dios que acepté a Cristo. ¿Pero te convertiste a Él? No, sigue siendo impío. Sigue siendo impío. Y si sigues siendo impío, Dios está irado contra ti todos los días. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque todos los días me encuentro gente que dice, no, es que yo soy cristiana por la gracia de Dios. Ah, qué bueno. Eso es cierto. Ah, soy cristiano por la fe en Jesús. Sí, pero bueno, ¿realmente te arrepentiste y te convertiste a Él? Bueno, solo hice una oración de aceptar a Cristo, pero sigo viviendo como antes. Sigo viviendo como antes. En ese estado no regenerado, egoísta, rebelde, ingrato. Bueno, pues dice Dios que tú eres un impío y que la ira de Dios, veámoslo de nuevo, está sobre ti. Dice Dios está irado contra el impío todos los días. Ahora mira lo que dice aquí. ¿Qué dice aquí? Si no se arrepiente, o sea, hay esperanza de que seamos un día librados de esa ira de Dios. Sí, ¿cómo? A través del arrepentimiento y de entrar por la puerta que es Jesús para ser salvos. Y si no se arrepiente, mira lo que Dios va a hacer. Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y ¿qué? Lo ha preparado. Mira, ¿por qué Dios no procede? Porque Dios no tiene prisa. Porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Dios nos dice en su palabra a través del salmista,
Un hombre inspirado por Dios, que si la persona no se arrepiente, que si el impío no se arrepiente, mira lo que le va a pasar. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, hombre. Horrenda cosa, dice Dios en su palabra, es caer en manos del Dios vivo. Ahora, cuán grande es la ira de Dios. Esa ira que va a caer sobre los hijos de ira. Dios mismo nos responde a través del profeta Jeremías. Acompáñenme a Jeremías capítulo 10, verso 10. Dice, mas Jehová es el Dios verdadero, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Dice, Él es Dios vivo y Rey eterno. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que Él es Dios vivo y Rey eterno. ¿Y qué dice aquí? ¿A su ira qué? Tiembla la tierra. Oye, ¿qué tan grande es su ira? ¿Qué tan grande es la ira que va a caer sobre los impíos? Dice que a su ira tiembla toda la tierra. Imagínate cómo es de grande. Por eso te decía que gracias a Dios por la salvación. Y si las naciones no pueden sufrir su indignación, a su ira tiembla toda la tierra. Y tiembla toda la tierra porque no es la ira de un presidente, no es la ira de un primer ministro o no es la ira de un rey terrenal, sino que es la ira de el Dios vivo y verdadero, el Rey eterno. Yo te invito a que en tu casa leas unos versículos atrás, el verso 7, de ahí de Jeremías capítulo 10, verso 7, y vas a leer esto. No hay semejante a ti, oh Jehová. Mira, este es el profeta Jeremías que está exclamando, no hay semejante a ti, oh Jehová, o no hay nadie como tú. Grande eres tú y grande en poderío. En otras palabras, grande y poderoso o lleno de poder eres tú. ¿Y qué más dice Jeremías? ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Otras versiones de la Biblia dicen, tú eres digno de ser temido. Y toda esa ira del Dios verdadero, del Rey eterno, del Rey de las naciones, el grande y poderoso, caerá sobre todo pecador que es un hijo de ira, si no se convierte a Dios. Yo quiero que por favor usted medite en esto, si no se ha convertido al Dios verdadero, si no se ha convertido al Rey eterno y al Rey de las naciones. ¿Por qué quiero que medite esto? Porque hay una salida. Hay una puerta de escape a toda esta ira. ¿Y cómo se llama esa puerta de escape? Jesucristo. Que no solo es nuestra puerta de acceso al Padre, sino que es nuestra puerta de acceso a la adopción para ser hijos. Y los hijos no reciben la ira, los enemigos reciben la ira. Los impíos reciben la ira. Dios está irado contra el impío, no contra sus hijos. Gracias a Dios, porque Jesús es nuestra puerta para ser adoptados como hijos. Y de esta manera no solo ser salvos de la condenación eterna, sino también huir de la ira venidera. Ahora quizás usted se pregunte, ¿por qué siendo Dios un Dios de amor y misericordia, está airado con el pecador, está airado con el impío todos los días? Dice, porque aunque es Dios, oiga bien, aunque es Dios, ya lo hemos dicho, aunque es Dios lleno de amor, aunque es un Dios lleno de bondad, aunque es un Dios lleno de gracia, Él es como, Él es santo, santo, santo. Y por ello su ira se revela y se revela de manera constante, como ya vimos, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, como está escrito en su palabra en Romanos capítulo 1, verso 18. Vemos que su ira se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Romanos 1:18. ¿Y qué es eso de impiedad e injusticia? De todos los hombres. Bueno, impiedad es la falta de reverencia o la falta de un profundo respeto y amor por Dios. Una falta de reverencia o profundo respeto y amor por Dios que mueve a la persona ¿a qué? A entregar toda su vida y todo lo que tiene a Dios por este amor y por este respeto. Pero también le lleva no solo a entregar su vida, sino a valorarle por lo que Él es y todo lo que ha hecho por Él, y a darle el primer lugar en su vida, un lugar que solamente le corresponde a Dios. O sea, la persona que no está haciendo esto es un impío, punto. Luego a la gente le choca mucho esta palabra impío. ¡Ah! ¿Impío yo? Sí, aquí dice. Si tú no tienes ese profundo respeto y amor por Dios que lleva a una persona o que te ha llevado a una entrega total e incondicional a Dios
y que te ha llevado a valorarle más que el pecado, a valorarle más que a ti mismo o a ti misma, a valorarle más que el mundo y las cosas del mundo, de modo que has decidido morir a ello por amor a Él. Y si tú no le estás dando el primer lugar en tu vida, eres un impío, eres una impía. Yo no lo digo, lo dice Dios, ya lo leímos. Dios está irado con el impío todos los días. Esta es terminología bíblica, no lo inventé yo. Ahora, ¿qué es injusticia? Dice que la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia. Injusticia es la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de hablar que es opuesta a la voluntad de Dios. Una forma de hablar, una forma de pensar y una forma de actuar que es opuesta a la voluntad de Dios. Y esto lleva a la persona a vivir para satisfacer los deseos de la carne, de los ojos, y para vivir en la vanagloria de la vida, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, como ya leímos. ¿Viviendo en qué? En fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Dónde encontramos esto? Colosenses 3, versos 5 y 6. Dios está airado con el pecador no solo porque está viviendo de manera impía e injusta, como ya vimos, o como si esto fuera poco, el pecador está menospreciando las riquezas de la benignidad, de la paciencia y la longanimidad de Dios, ignorando que la benignidad de Dios le guía ¿qué? Al arrepentimiento, es decir, apartarse del pecado. ¿Para qué? Para venir a Jesucristo para alcanzar el perdón y la salvación. ¿Dónde leemos eso? Romanos 2:4. Entonces vemos que, Dios es justo aun cuando está airado contra el pecador por causa de su impiedad y su injusticia. Y no solo eso, sino porque, como si esto no fuera poco, vive para menospreciar las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios, ignorando, dice, que su benignidad le guía al arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Y además, por su dureza y su corazón no arrepentido, dice que están atesorando para ellos mismos ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Eso lo puedes leer en Romanos 2:5. Yo quiero detenerme por un momento para hacer notar que Pablo nos dice que la ira de Dios viene sobre estas personas. ¿Por qué razón? Porque ellos menosprecian las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios. En primer lugar. En segundo lugar, dice, por su dureza y por su corazón no arrepentido, por su dureza y por resistirse a arrepentirse. Amén. A pesar de esa obra que Dios está haciendo en la vida de la persona por medio del Espíritu Santo, trayendo convicción de pecado en su vida. Pero también, ¿por qué razón? Porque viven de manera consciente y voluntaria para satisfacer egoístamente los deseos de su carne y haciendo en cuarto lugar la voluntad de la carne y de los pensamientos pecaminosos, como leímos en Efesios 2:3. Y dice que eso los hace por naturaleza hijos de ira. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque aquí vemos que Dios, a través de Pablo, como le quieras llamar, no nos dice que estas personas eran hijos de ira por nacimiento. No eran hijos de ira por nacimiento. O sea, ellos decidieron de manera consciente y voluntaria menospreciar las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios. Ellos son los que se resistieron ¿a qué? A arrepentirse, a pesar de la obra de la gracia de Dios en sus vidas a través del Espíritu Santo. Ellos son los que decidieron vivir de manera consciente y voluntaria para satisfacer los deseos de su carne, haciendo la voluntad de su carne y de los pensamientos. Por tanto, eran por naturaleza hijos de ira, no dice por nacimiento, y eso quiero que quede claro. ¿Y qué quiere decir cuando dice por naturaleza? Ya lo dijimos, es decir, por vivir en ese estado natural del ser humano no regenerado, del ser humano sin Dios que vive para sí mismo. Y este es el estado de toda persona antes de que ocurra su conversión a Dios. Amén. Pero también yo quiero que recordemos que necesitamos ser hechos hijos de Dios
por adopción. Esto es algo que siempre le digo a mi padre cuando trato de evangelizarlo. Papá, no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación. Pero necesitamos ser hijos de Dios. ¿Por qué? Por adopción. Porque no solo somos hijos de ira, sino que somos hijos del diablo. Y aunque eso no suene bonito, en Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, quiero que todos leamos al respecto. Dice el apóstol Juan, inspirado por Dios, dice, porque el que practica el pecado ¿es de quién? No los escucho. Es del diablo. El que practica el pecado ¿es de quién? Del diablo. Oiga, pero yo acepté a Cristo como mi salvador personal. ¿Usted sigue practicando el pecado? Sí. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Y es de quién? Pues es del diablo. Oiga, pero en mi iglesia hasta estaba en discipulado y tenía puestos, pero seguía practicando el pecado. Sí, oye, lo lamento, pero el que practica el pecado ¿es de quién? No los oigo. Es del diablo. Es del diablo. Exactamente. Oiga, que lo engañaron es otra cosa, pero dice Dios, yo no quiero engañar a nadie. Yo no quiero engañar a nadie. Por eso es que las personas necesitan ser adoptados hijos de Dios. Y solamente hay una forma, solamente hay una puerta, solamente hay una forma. Esa forma es la fe en Jesucristo como nuestro único, suficiente y necesario Salvador. Y por tanto, solo hay una puerta. ¿Y quién es esa puerta? Jesús. Ahora bien, ¿por qué el Señor Jesús es la puerta para ser adoptados como hijos de Dios? Porque la ley de Dios exige un precio que pagar. La ley de Dios exige un precio que pagar a todos aquellos que dejan de guardarla. ¿Y cuál es el precio que la ley exige o demanda para toda persona que no ha guardado la ley de Dios? La muerte, ¿sí o no? Es la muerte. Y es la muerte eterna. Y antes de que Dios pudiese llevar a los hombres a esta maravillosa posición de hijos, antes de que Dios pudiese llevar a estos pecadores y pecadoras que han violado la ley y por lo tanto la ley demanda que mueran, y llevarlos a la gloriosa o maravillosa posición de hijos, a la privilegiada posición de hijos, se tenía que pagar este precio que la ley exige o demanda, que la ley de Dios o Dios a través de su ley exige y demanda. ¿Qué hizo Dios para ser justo y hacer cumplir su ley? Pero también ¿qué hizo Dios para ser un Dios de amor, un Dios de misericordia que pudiese salvar al pecador? Fíjese la situación en que se encuentra Dios. ¿Dios es justo, sí o no? Y porque es justo, no tendrá por inocente al culpable. ¿Y qué dice la ley que Dios mismo creó? Que todo pecador tiene que pagar un precio. Que todo pecador que viola su ley tiene que pagar un precio. Y ese precio es muerte. ¡Wow! Pero Dios quiere salvar a ese pecador. ¿Cómo le hace? Bueno, lo resolvió de la siguiente manera. Él envió a su Hijo, a quien amaba y sigue amando, a Jesús, el santo, el puro, el justo. ¿A qué? A morir por los injustos. Y de esta manera que el justo recibiese el castigo de los injustos. ¿Sí me entienden? El santo recibiese el castigo por los pecadores. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Y por cuanto Él es Dios, su muerte fue de infinito valor, es decir, fue suficiente para pagar por cualquier cantidad de pecadores. Y por cuanto también se hizo verdadero hombre, Él podía morir como el sustituto del hombre, como su sustituto y el mío. Y como bien escribió Robert Govet, Cristo, Hijo de Dios por naturaleza, vino a ser Hijo del hombre para que nosotros por naturaleza, hijos del hombre, pudiésemos llegar a ser hijos de Dios. Y Robert Govet dice, maravilloso intercambio. ¿No lo creen ustedes? Una tercera bendición es que Jesucristo es la puerta, no solo al Padre, no solo a ser hijos de Dios, sino también es la puerta por la cual podemos entrar a formar parte del pueblo de Dios. Es la puerta por la cual podemos
ser miembros de la familia de Dios. Acompáñenme a la epístola o carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versos 12 y 13 y verso 19. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Está hablando del tiempo antes de la conversión de los cristianos de la ciudad de Éfeso. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Y miren las consecuencias de estar sin Cristo, por favor. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Fíjese, sin esperanza, ¿y qué dice aquí? Y sin Dios en el mundo. Pero ahora dice, en Cristo Jesús, la puerta, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos ¿qué? Cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué dice aquí? Y miembros de la familia de Dios. Fíjese bien, a los que estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, miren lo que ha hecho Dios a través de Cristo Jesús. Dice, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. De modo que ¿qué? Ya no sois extranjeros ni advenedizos, no sois extranjeros ni extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Wow. Yo quiero que notemos primeramente, para poder ver la gracia de Dios y el amor de Dios que es en Cristo Jesús, la puerta. Yo quiero que primero miremos cuál era el estado espiritual de estos gentiles. Ya en el verso 12 leímos que en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, no solo no eran cristianos, no eran hijos de Dios, sino que no tenían derecho a todas las bendiciones que habrían de venir al pueblo de Dios a través del Mesías, del Señor Jesús. Pero no solo eso, sino que vivían sin esperanza. ¿Sin esperanza de qué? Sin esperanza de salvación a través del perdón de todos sus pecados. Así vivían, sin esperanza de salvación a través del perdón de todos sus pecados. Vivían sin esperanza de vida eterna en el cielo, condenados por una eternidad al tormento eterno. ¿Y qué más? Vivían sin esperanza de tener una relación personal con Dios como hijos. Y amados y amadas, yo lamento decirles que este estado espiritual en que se encontraban estas personas, este estado espiritual en que se encontraban los gentiles cuando el apóstol Pablo escribió estas verdades, inspirado por Dios, es el mismo estado espiritual en que usted se encuentra si aún no se ha convertido a Dios. Créame, es el mismo estado espiritual en que usted se encuentra si no se ha convertido a Dios. Y créame que no puede existir peor estado para un ser humano que este. Óigalo bien. No puede existir. Yo espero que usted me crea y esto le motive a hacer un alto en su vida, a meditar y reflexionar sobre su estado espiritual actual y se convierta a Dios. ¿Por qué? Porque no puede existir peor estado para un ser humano como este. Mire, un ser humano puede ser multimillonario, pero si está sin Dios en el mundo, si está sin esperanza y sin Cristo, es el más miserable de todos. Mira, una persona puede tener todo el poder que quiera, pero si realmente está sin Cristo y por tanto está sin esperanza y sin Dios, es el más miserable de todos. Está viviendo el peor estado que puede vivir en su vida. Puede ser la persona más bella, puede ser la persona más esbelta, puede ser la persona más inteligente, pero si está sin Cristo porque no se ha convertido a Dios, está sin esperanza y sin Dios en este mundo, híjole, es la persona más miserable, créamelo. Y lo digo con respeto. Como alguien muy acertadamente escribió, el que no tiene ni a Dios ni a Cristo, oiga bien, el que no tiene ni a Dios ni a Cristo,
está en una situación deplorable. Oiga lo que dice esta persona. El que no tiene ni a Dios ni a Cristo, porque no se ha convertido a Él, está en una situación deplorable. ¿Por qué? Porque no tiene un Dios a quien adorar, ni un Cristo que lo justifique. No tiene un Dios a quien adorar, ni un Cristo que le justifique. Y este es el estado de todo hombre que vive desprovisto de la gracia de Dios y desprovisto del Espíritu de Cristo. Sin embargo, ahora yo quiero terminar viendo el milagro de la gracia de Dios que sucede en la vida de estas personas que estaban sin Cristo, sin esperanza y sin Dios, ajenos a las promesas del pacto. Y oiga bien, el milagro que también puede suceder en su vida si usted decide hoy convertirse a Dios. En el verso 13 leemos, pero ahora dice, en Cristo Jesús, que es la puerta, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Qué quiere decir haber sido hechos cercanos? Ahora estáis en una unión espiritual íntima con Dios. O sea, ¿y cuándo sucedió este cambio tan maravilloso de estar sin Cristo, sin esperanza, ajenos a las promesas del pacto y sin Dios en este mundo, a estar cercanos, es decir, a tener una unión espiritual íntima con Dios, a ser hijos de Dios, herederos de todas las promesas? En el mismo momento de la conversión. Por eso decimos que este milagro que ocurrió en la vida de ellos, en el momento de la conversión también puede ocurrir en su vida. Pero usted tiene que convertirse a Dios. Yo no puedo convertirme a Dios por usted. Nadie que es cristiano, que le ama y está orando por usted, puede convertirse a Dios por usted. Usted tiene que tomar esa decisión. Y espero lo tome hoy. Es impresionante ver que desde el momento en que estas personas se convierten a Dios por la fe en Jesucristo, estaban tan cercanos a Dios como lo está Cristo. ¿Por qué razón? Porque estas personas, como todos los cristianos, estamos en Cristo Jesús, inmersos en Él. ¿Y qué tuvo que suceder para que ocurriera ese maravilloso cambio? Una cosa: que Dios mismo se hiciese hombre en la persona de Jesucristo y muriese por nosotros. ¿Qué tuvo que suceder para que sucediese ese milagro en la vida de estos hombres y mujeres y en nuestra vida? Cristo tuvo que dejar el cielo, la gloria, tuvo que hacerse un ser humano como todos nosotros y tuvo que morir, y vaya que muerte, para sufrir el castigo que nosotros debíamos haber sufrido y para pagar la deuda que teníamos con Dios, que habíamos contraído con Dios por violar su ley al haber pecado una y otra vez. Amén. Y el fruto y los privilegios que vienen no solo por entender lo que Cristo hizo, sino por apropiarnos de ese sacrificio y de creer que Cristo murió por nosotros en esa cruz. Murió por ti y por mí. No digas murió por toda la humanidad. Sí es cierto, murió por toda la humanidad, pero di mejor, murió por mí. O sea, por el hecho de creer primeramente que Él murió por ti, aunque tú no lo merecías y Él no estaba obligado, pero lo hizo porque te amó hasta la muerte, y muerte en la cruz. Pero no solo por el hecho de creer que eso fue por ti, sino por el hecho de entregarle tu vida a Dios a través de un sincero arrepentimiento y de confiar en la obra que Jesús hizo al morir y resucitar. Es que tú no solo eres salvo, eres salva, tienes acceso al Padre, eres hijo o hija de Dios, sino que Dios te hace miembro de su familia, de su pueblo. ¿Para qué? Para que lo hagas. Entonces veamos en el verso 19, ya vimos el estado de estas personas gentiles, que también es tu estado si no te has convertido a Dios. Ya vimos el milagro de la gracia que ocurre a través de lo que Jesús hizo. Ahora yo quiero que veamos el fruto y los privilegios que Dios les dio y también te los puede dar a ti.
Si decides cruzar la puerta, que es Jesucristo mismo, como ya dijimos. ¿Qué les dice Dios a través del apóstol Pablo en el verso 19? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué les está diciendo? Ya no sois personas sin derecho alguno. Ya no sois personas sin derecho alguno como cuando no tenían la ciudadanía celestial. Ya no sois extraños, ni sois perros o incircuncisos, como le llamaban los judíos a los gentiles. Sino que ahora sois conciudadanos del cielo, con todos los santos que han sido redimidos por la fe en Jesucristo. Y además de eso, sois hijos e hijas de Dios. Y como hijos e hijas de Dios, sois miembros de la familia de Dios. Como alguien muy acertadamente escribió, los pecadores redimidos no solo se convierten en ciudadanos del cielo, sino también en miembros de la familia de Dios. Y el Padre brinda a los creyentes el mismo amor infinito que da a su Hijo. Y yo quisiera, para terminar, que nos detuviéramos por un momento a meditar en esto. Óigalo bien. Que de ser Dios nuestro juez, que nos condenaría a un infierno eterno, ahora Él viene a ser nuestro Padre amoroso, bondadoso y fiel. Que de ser enemigos de Dios pasamos a ser adoptados como hijos de Dios. Que del reino de las tinieblas somos trasladados al reino de su Hijo amado. Que ya no estamos lejos de Dios, sino que podemos tener una comunión o relación íntima muy cercana con Dios. Que de ser extranjeros o no tener derecho alguno a las promesas de Dios, ahora resulta que somos pueblo santo, somos de la familia de Dios, porque somos hijos de Dios, y si hijos, herederos de las promesas, de todas las promesas y las bendiciones que Dios ofrece a los que le aman y se entregan a Él. ¿Y por qué quiero detenerme a que meditemos en esto antes de terminar? Porque las personas creen que ser cristiano es vivir una vida aburrida, en donde nos negamos a todas las cosas buenas que este mundo ofrece, llamándole cosas buenas a cosas que son pecaminosas. Porque Dios nunca nos pide que nos neguemos a las cosas buenas lícitas que Él ha creado para nosotros. El problema es que las personas dicen: no, es que ser cristiano es aburrido, hombre. Ay, o sea, tienes que negarte un montón de cosas buenas. Pero ¿qué son estas cosas buenas para ellos? No son más que satisfacer los deseos pecaminosos de los ojos y de la carne, hombre. Que por cierto no son más que un espejismo en el desierto y una mentira del diablo para atraernos a este mundo que por cierto va a ser condenado. Las personas creen que ser cristiano es vivir una vida en que solo consiste en someternos o tener que obedecer un montón de leyes o mandamientos. Ya se los he contado una vez, se los contaré una vez más. Recuerdo una vez que llegué a sacar una fotocopia, salía una fotocopiadora y aparentemente el muchacho que estaba sacando la fotocopia se asistía a una iglesia y estaba con él ahí otro amigo que también estaba sacando copias, que también asistía pero a otra iglesia. Y yo oía lo que platicaban y le decía el amigo que fue a sacar copias: oye, ¿y qué prohíben en tu iglesia? Le dice: ¿cómo que qué prohíben? Sí, le dice que en la mía prohíben un montón de cosas. Y yo quiero saber qué prohíben en tu iglesia, porque si prohíben menos cosas, yo me cambio a tu iglesia. Yo dije: caray. La gente sí piensa, no, es que mira, tenemos que someternos a un montón de leyes y mandamientos, tenemos que obedecer un montón de leyes y mandamientos. Como si Satanás no ejerciera poder y autoridad como amo cruel sobre sus vidas antes de convertirse a Dios. Como que si estas personas no tuviesen que someterse a los mandamientos del diablo, porque también tiene mandamientos, ¿no sabían ustedes eso? Dios dice: no matarás. ¿Qué dice el diablo? ¿Cuál es el mandamiento del diablo? Mata. Dios dice: no cometerás adulterio. ¿Cuál es el mandamiento del diablo? Ve y adultera, ve y fornica. ¿Sí o no? Por decirte algo, Dios tiene sus mandamientos, el diablo tiene sus mandamientos. Luego la gente dice: es que convertirse en cristiano es ir y tener que obedecer un montón de mandamientos. Oye, pero si ya no estás obedeciendo un montón de mandamientos que el diablo te ha impuesto, pero además de obedecer los mandamientos que el diablo te ha impuesto, también estás obedeciendo los mandamientos del mundo y los mandamientos o los mandatos de tu yo egoísta, rebelde.
Pero la gente dice, ay no, es que si me convierto en cristiano tengo que obedecer ese montón de cosas, como si no estuvieran obedeciendo más y para su mal. Muchas personas piensan que ser cristiano o el cristianismo es vivir una vida donde todo está prohibido. No, pero yo quiero decirles que eso no es cristianismo ni ser cristiano. Y ojalá pudiesen entender hoy que el cristianismo y ser cristiano es mucho más que rendirnos a Dios como necesariamente hay que hacer y obedecerle por amor y gratitud con gozo como necesariamente hay que hacer. El cristianismo es, óigase bien, que por ser hijos e hijas de Dios, imagínense lo que esto implica. Que Dios, de ser nuestro juez, que nos condenaría al infierno eterno, ahora es nuestro Padre amoroso, bondadoso y fiel. Que de ser enemigos de Dios, hemos pasado a ser hijos amados de Dios, hijas amadas de Dios. Que del reino de las tinieblas en que vivíamos y del dominio y los mandamientos crueles, injustos de Satanás, ahora hemos venido a ser miembros del reino de Dios. Y sí, ciertamente en todo reino hay mandamientos, pero hay mandamientos para honra y gloria de Dios y para nuestro bien. Y que ya no estamos lejos de Dios, sino que podemos venir delante de su presencia y llamarle Abba, Padre. Amén. Y todo esto porque a través de esa puerta que es el Señor Jesús, y por la gracia de Dios, hemos sido aceptos en el amado. Aceptados o admitidos con gusto. Eso quiere decir la palabra aceptos. Aceptados o admitidos por Dios el Padre con gusto. Con gusto. O sea, cuando Dios te ve a ti, siente un gusto, siente un placer infinito. Pero no solo eso. Podemos venir delante de su presencia con libertad cuantas veces querramos o cuantas veces necesitemos, con gran alegría y confianza de que jamás seremos rechazados. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la puerta a la salvación. Jesucristo es la puerta de acceso al Padre. Jesucristo es la puerta de adopción como hijos. Y Jesucristo es la puerta por la cual somos hechos miembros de la familia de Dios. Amén. Yo quiero decir, y con esto termino, si usted no ha atravesado por esa puerta, que es Jesucristo, si usted con un corazón contrito y humillado no ha venido ante la presencia de Jesucristo para confiar, para creer en Él y todo lo que hizo para ser su único, suficiente y necesario Salvador, más vale que lo haga. Más vale que lo haga. Porque si no, usted es hijo o hija de ira, hijo o hija del diablo. Y se está perdiendo, por cierto, todas estas bendiciones, que son muchas. Hoy hemos visto 4 más la de la salvación, 5. Porque estas bendiciones son ¿para quién? Para el que atraviesa la puerta nada más. Que no lo engañen. Solo es para el que atraviesa la puerta. Si no, no hay nada. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por poder estar nuevamente hoy en este lugar, por haber podido compartir tu palabra con tu ayuda y por cada persona que has traído. Señor, te doy gracias porque sé, Señor, que esta palabra no va a volver vacía, porque tú así lo has prometido, porque sé que personas hoy han sido alumbrados sus ojos. Porque sé que hay aquí personas que han entendido esta verdad y espero que así como le han sido alumbrados sus ojos y han entendido, puedan tomar una decisión, los que no se han convertido, de convertirse, y los que se han convertido, de consagrarse cada día más a ti, Señor. A ti, que eres el camino, la verdad y la vida, que eres la luz del mundo y que eres la puerta. Yo te lo ruego, Señor, para tu honra y tu gloria. Amén. Amén.